Buenos días. Vamos a continuar con el seminario Leer en la Universidad. Va a ser la tercera, a continuación vamos a proceder con la tercera sesión de ponencias. Tenemos aquí presentes distinguidos colegas, amigos y también colegas, amigos que van a disertar sobre qué se lee en la universidad clásica en los siglos XVI y XVIII, el ejemplo del estudio general de San Esteban de Salamanca, cómo fomentar la lectura desde el ámbito de la universidad, el caso de la Universidad Olmeca en el estado de Tabasco, narrativas transmediales, nuevos lectores, y promoción de la lectura en la Universidad de Monterrey. Para ello contamos con la presencia del doctor Agustín Vivas Moreno, de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de la Universidad de Extremadura, España, y también miembro de la Red Internacional de Universidades Lectoras, el doctor Ariel Gutiérrez Valencia, de la Universidad Olmeca AC de Tabasco, la maestra Ofelia Antuña Rivera del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca, y el maestro Saúl Souto Fuentes de la Biblioteca de la Universidad de Monterrey en México, y también es presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior. Vamos a tener aproximadamente 15 minutos cada expositor, y esta sesión es una sesión muy importante porque nos va a hablar de los contextos en lo que se da la lectura y la acción de leer, y también vamos a ver cómo las narrativas transmediales, conjuntamente con la nueva forma de leer, la lectura multidimensional, si eso va a generar nuevos lectores o son lectores que ya tradicionales que se van a cambiar de su forma de leer. Cedo la palabra al doctor Agustín Vivas Moreno, que nos va a presentar su ponencia, que se lea en las universidades clásicas en los siglos XVI y XVIII, el ejemplo del estudio general de San Esteban de Salamanca. Por favor. Bien, muchas gracias. Bien, en primer lugar me gustaría agradecer a ELSA y al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información pues la gentileza que han tenido para invitarme a participar en el presente seminario. Bien, yo hoy les quería hablar de un tema que considero relevante para la temática que ahora nos abate. Cuando hablamos de lectura y de universidad, no debiéramos dejar de pensar en la trayectoria que se ha seguido en torno a este tema en estas instituciones centenarias. Y para ello propongo analizar qué era lo que se leía en las universidades clásicas de los siglos XVI y XVIII. Denominamos universidades clásicas a aquellas universidades más importantes, las que disponían del mayor número de grados, que gozaban de un importante número de alumnos y que en definitiva se correspondían con las de mayor relevancia social. Para ello estructuraré mi exposición en dos apartados. Lo haré de forma breve, teniendo en cuenta que posiblemente se publiquen, ¿verdad?, las actas, y que en consecuencia ya tendrán ustedes ocasión de leerlo allí. En primer lugar, analizaré las lecturas académicas de los siglos XVI y XVIII de la Universidad de Salamanca, y para ello me basaré en el estudio de los estatutos de las universidades, teniendo en cuenta que además muchas de las universidades copiaron estos estatutos posteriormente durante esos siglos. Y posteriormente, y es un análisis que ha sido revelador hacerlo, comparar esas lecturas académicas con las lecturas que ellos tenían en la biblioteca, porque los resultados van a ser completamente dispares. Bien, debemos comenzar diciendo que entre los libros para el estudio que a veces encontramos en las bibliotecas los hay de tres tipos.
Por un lado, encontramos impresiones y copias de lecciones magistrales, en segundo lugar, obras especializadas, pero cuya lectura no era obligatoria, y en tercer lugar, las listas oficiales, es decir, las obras que eran obligatoriamente leídas en clase y que se encuentran, como digo, recogidas en los sucesivos estatutos de la universidad. Por tanto, a ellas nos referiremos. Respecto al método pedagógico que se seguía en las universidades, quizás tengamos que recordar que ya desde las constituciones medievales consistía en un triple sistema. Por un lado, la lectura, así se denominaba, lectura, que era una exposición o un comentario analítico de los manuales de enseñanza. Había dos tipos de lectura: la lectura ordinaria, que se hacía sobre la parte más importante de los libros a leer y que eran llevados a cabo por maestros o doctores, y las extraordinarias, que se hacían sobre partes de menor importancia de los libros a leer y que estaban llevadas a cabo por bachilleres y se realizaban en las denominadas cátedras cursatorias. Tenía varias fases: la fijación del texto, lo que se llamaba litera, las cuestiones, razones en pro y en contra, cuestiones principales, cuestiones secundarias y conclusiones. Todo eso era la lectura, las fases de la lectura obligatoria. En segundo lugar, las repeticiones, que consistían en un análisis exhaustivo de lo ya leído. Y en tercer lugar, las disputaciones, que eran las disputas públicas ya basadas en una causa real o inventada como ejercicio dialéctico. Bien, este sistema de estudio, basado en las lecturas académicas, fue reflejado en los sucesivos estatutos, en las universidades clásicas, en la Universidad de Salamanca. Estatutos del 538, de 1561, etc. Hubo una evolución muy lenta, pero en todos ellos se realiza y se detalla en esos estatutos de forma ordenada y exhaustiva lo que se tenía que leer en cada una de las clases. De hecho, todavía, incluso en el siglo XVIII, algunas universidades redactan nuevos estatutos que seguían recogiendo este sistema de enseñanza tradicional. El cambio vino fundamentalmente a través de las reformas universitarias ya de Carlos III y a través de un plan de estudios que puso en marcha, que era el Plan de Estudios de 1771. Ya se pretendía renovar el sistema de estudios, se amplían las lecturas propuestas, ya se empiezan a citar libros modernos o libros científicos, nuevos autores. Surge en estos momentos, ya en el siglo XVIII, a finales del XVIII, el manual o libro de texto, por donde el alumno debía estudiar y el profesor explicar. Bien, ¿cuáles eran las lecturas obligatorias? Vamos a hacer muy brevemente, no me voy a entretener, lo voy a hacer de forma telegráfica. ¿Cuáles eran las lecturas obligatorias que se seguían en las universidades clásicas en estos 3 siglos? Estamos hablando casi de 300 años. Para ello seguiré por un lado el Estatuto de 1625, que es una recopilación de estatutos, y por otro lado el citado Plan de Estudios de 1771, y los hemos comparado para ver exactamente cuáles son las digresiones que existían. Recordamos, en primer lugar, que todos los estudiantes tenían la obligatoriedad de cursar gramática, que incluía latín, griego, poesía y retórica, matemáticas y música. Y solo posteriormente, en un segundo nivel de estudios, se encontraban las facultades mayores, que eran filosofía y artes, teología, derecho, cánones y leyes, dependiendo, medicina con anatomía y cirugía. Bien, ¿qué se leía en gramática? Bueno, pues en primer lugar en gramática se estudiaba latín, y tienen ustedes ahí, van a ir viendo unas sucesivas listas de libros y de autores que eran obligatorio leer, a través de lecturas de los comentarios de César, de Suetonio, de Valerio Máximo, de Séneca, de Virgilio, de Horacio. También se leía a Nebrija y a Núñez Barbosa. En gramática era obligatoria los preceptos de Lorenzo Valla. Para retórica, las lecturas de Demóstenes y Cicerón. Para los estudios de griego, hebreo y árabe, dicen los estatutos que había que leer una gramática, pero no se especificaba el autor. En 1771 prácticamente se mantiene todas las lecturas de Horacio, Ovidio y Virgilio, pero desaparece Valla y aparece de nuevo el Brazance. Y se hace la lectura obligatoria de Homero para griego. En filosofía y arte tienen ustedes ahí los libros obligatorios que se tenían que leer. En filosofía, Aristóteles, fundamental,
no podía ser menos, con comentarios de Domingo de Soto, Báñez o Francisco de Toledo. Para matemáticas se siguen las corrientes tradicionalistas de Euclides, Ptolomeo, Clavio, Apiano o Copérnico, Copérnico de forma insegura, y música. Para los planes de estudios se dice que se debía dedicar media hora a la música especulativa y otra media hora a la práctica. Como vemos, lo que se demuestra de estas lecturas es que la universidad era una institución muy tradicional en las lecturas y, por tanto, no encontramos libros modernos, no encontramos cuestiones vinculadas al álgebra ni al análisis infinitesimal o a las nuevas corrientes lógicas que ya existían. En 1771 hay algunos cambios. En filosofía, a pesar de algunas reticencias que ya se exponen en los claustros, se acepta al tomista Gaudín y solo muy lentamente se irán aceptando autores como Feijoo, aunque se mantiene, por supuesto, la lectura de Aristóteles. Para lógica, metafísica y física aparecen nuevas lecturas a través de los autores que citan ahí. Para música no se especifican lecturas concretas, aunque se cita al maestro Salinas, y en las matemáticas se refuerza a la geometría. En teología, pues en los planes antiguos se leía fundamentalmente la Biblia, las sentencias de Pedro Lombardo y sobre todo y fundamentalmente todo lo que tenga que ver con las obra de Santo Tomás. Sin embargo, en el plan de 1771 cambió muy poco las cosas. Solamente encontramos algunas lecturas nuevas de historia eclesiástica, algunas cosas de concilios generales y Melchor Cano. Para medicina, anatomía y cirugía, pues en los estatutos antiguos se obliga a la lectura de textos de Avicena, los aforismos de Hipócrates, el arte medicinal de Galeno, las obras de Vesalio para anatomía, etc. Todos estos libros eran leídos hasta la extenuación, de forma minuciosa, porque los estatutos iban diciendo qué era lo que se tenía que leer cada una de las semanas, cada uno de los meses, ¿de acuerdo? Entonces, al margen después había otras obras que en ocasiones eran leídas provenientes de autores de los siglos XVI y XVII, como Oribasio. En el plan de 1771 trajo consigo cierto aperturismo que se manifestó en la entrada obligatoria de la lectura de Haller o Francisco Vallés o Andrés Piquer. Para anatomía continúa la lectura de Vesalio, acompañada de las láminas de Eustaquio o de la obra de Martín Martínez. Para cirugía destaca el manual de vendajes de Petit. En definitiva, se produjo un cierto aperturismo de mano de los estudios de la física aplicada y la clínica empirista fue tomando cada vez más fuerza, fundamentalmente a través de unos colegios que se crean entonces, que fueron los colegios de cirugía. En Derecho hay que diferenciar, por un lado, la Facultad de Leyes o Derecho Civil y, por otro lado, la Facultad de Cánones. Para la primera, para la Facultad de Cánones, se lee el Corpus Juris Canonici, la Instituta Eclesiástica o Derecho Eclesiástico, lecturas de Dujat o Bernardo van Spencekeck. En la Facultad de Leyes, el Corpus Juris Civilis o la recopilación justinianea. En definitiva, las lecturas, como vemos, reflejan a las universidades clásicas como unas instituciones completamente ortodoxas y tradicionalistas, vinculadas al derecho romano y al canónico pontificio. Más adelante, en el año 1771, encontramos un cierto aperturismo hacia corrientes regalistas o un predominio del derecho real ya en el año 78. Bien, esas eran las lecturas que encontramos en los estatutos. Sin embargo, nosotros hemos querido comparar estas lecturas que estaban en los estatutos con las bibliotecas. Y para ello nos hemos basado en el análisis de un manuscrito que encontramos en la Biblioteca Universitaria, que es el manuscrito 565, que habla de la biblioteca de un colegio muy importante, que además fue también convento, de San Esteban. Me voy a saltar la importancia del libro y del estudio en este convento, aunque está todo ello bien regulado a través de las actas, de los capítulos, etc. Bien, la estructura de la biblioteca que tenían, porque tenía asignatura topográfica, era esta. Hemos hecho esto. Es decir, había dos grandes secciones, como ven, había 24 cajones. Cada cajón tenía dos partes o senos, así se les denomina, A y B, y
y cada uno de esas partes tenía 9 estantes. Por tanto, nosotros sabemos exactamente dónde estaba cada uno de los libros. Esto es muy importante para hacer un proyecto de futuro, por ejemplo, para estudiar el orden de los libros, que es muy diferente al orden actual. Es decir, el orden actual es un orden nacido del siglo XVIII, completamente racionalista, y es muy diferente al orden que existía en esta biblioteca, que, como ven, no había una diferencia entre el orden sobrenatural y el orden natural, porque la religión lo implicaba todo. De todas formas, nosotros hemos hecho una estructura temática y hemos visto que, como ven ustedes, que existen muchos cajones dedicados a la religión, filosofía y artes, ética y todo, y luego al final cada una de las partes tenía unos índices o una bibliografía. Tengan en cuenta que hay 6.010 títulos repartidos en 11.475 tomos. En lo referente al análisis de los libros por lugares de edición, predomina lo que normalmente Madrid, Salamanca, Roma o Lisboa. Además encontramos con libros editados en otros muchos lugares. Naturalmente el reparto de libros por idiomas predomina el castellano, un 37%, aunque un 34% es en latín. Y existen otros lenguajes. Tengan en cuenta que el latín era la lengua oficial de la universidad. Bueno, las lecturas que encontramos, sin embargo, son muy diferentes a las que encontramos con las lecturas académicas de los estatutos. Entonces hemos encontrado, y voy a hacerlo de forma muy breve porque ya me queda muy poquito tiempo y les sugiero que si acaso lean luego la ponencia, que encontramos muchos sermones, honras fúnebres, oraciones panegíricas y por diferentes motivos, obras moralistas que apenas encontramos en las lecturas académicas, obras de mística y estéticas de Juan de la Cruz, de Alonso Rodríguez, de Diego Murillo, naturalmente las Biblias y la tradición eclesiástica, pero con cosas que no encontrábamos en las lecturas académicas, como fueron obras de los Santos Padres y comentarios bíblicos, y obras hagiográficas, que eran muy famosas, muy importantes, y que no encontramos tampoco en las lecturas académicas. Por tanto, la biblioteca del Colegio de San Esteban, en lo correspondiente a las lecturas de religión, era sustancialmente católica, pero encontramos muchos autores que no encontramos en las lecturas académicas venidos de la Contrarreforma. Además, también existen otras lecturas de otros temas. En leyes, además de las lecturas académicas, encontramos tratados de derecho y otras muchas cosas que tampoco encontramos en las lecturas académicas, como son especulaciones, política, arbitrismo, vinculado todo ello con derecho. También encontramos libros de ética y literatura moralizante. La emblemática estaba muy, muy presente. Tampoco lo encontramos esto en las lecturas académicas. Y libros de historia fundamentales. Hay todo un libro, que es el número 13, el cajón 13, como ven ustedes ahí, que ya concluyo, disculpan, que está destinado a los libros de historia. Y existen dos tipos de historia. Hemos aglutinado los libros de historia en dos partes. Por un lado, la historia unitaria, aquellos que hablan de la historia de la monarquía hispánica de una forma genérica, y después la historia regional y local. También esto mismo sucede en filosofía y letras, en lenguaje, literatura y filología, con presencias, por ejemplo, de la novela pastoril, que por supuesto no aparece por las lecturas académicas, o la novela de caballería o la novela picaresca, por supuesto no aparece en ningún lugar. Bien, concluyo con 3 conclusiones. Por un lado, que las lecturas académicas de carácter obligatorio de las distintas facultades y reflejadas en los diversos estatutos de las universidades clásicas durante los siglos XVI y XVII y gran parte del siglo XVIII se insertan fundamentalmente en la corriente denominada tradicionalista, que tendrá su apogeo en los principios ideológicos del barroco. Tan solo a partir de la Reforma de 1771 se observa un cierto aperturismo hacia el pensamiento moderno. 2. Que la biblioteca del Colegio de San Esteban resulta, por sus características cuantitativas y cualitativas, una de las más importantes del contexto eclesiástico y universitario, dado su doble faceta de convento y colegio. Colegio otorgaba grados, vinculados directamente a la Universidad de Salamanca. Y 3. Que las lecturas académicas obligatorias y la biblioteca comparada y estudiada quizás indique una lectura más desenvuelta, se inserta fundamentalmente en las corrientes aristotelistas, tomistas y escolásticas. Se constata, no obstante, fundamentalmente, en la biblioteca del colegio una introducción del pensamiento moderno venido del interés por la ciencia física, del espíritu enciclopédico y la defensa del probabilismo y de la moral, cosa que no encontramos en las lecturas académicas.
Ya me disculparán la rapidez y las cosas expuestas así de manera telegráfica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Agustín Vivas Moreno. Siempre nos apasiona la historia y de lo que nos ha mostrado el doctor, el caso específico de San Esteban de Salamanca, es donde hay mucho que hacer, mucho que relacionar en cuanto a libros, métodos pedagógicos y la biblioteca y qué se leía en esos tiempos y que realmente nos gustaría indagar un poquito más y escuchar más. Pero vamos a tener tiempo para las preguntas y respuestas y yo creo que el doctor nos podrá abundar un poquito más en cuanto a su ponencia. Vamos a seguir con el doctor Ariel Gutiérrez Valencia, que nos va a presentar cómo fomentar la lectura desde el ámbito de la universidad, el caso de la Universidad Olmeca en el estado de Tabasco. Cedo la palabra al doctor Ariel Gutiérrez Valencia. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, veía yo que en la mesa coincidimos 3 de los ponentes que venimos de universidades privadas. No sé si fue a propósito o fue coincidencia o fue un despropósito, pero bueno, esto me da pie para comenzar este trabajo que les traigo el día de hoy y que a lo mejor alguien me va a preguntar, bueno, ¿y por qué una privada y no la pública, que es la universidad que concentra el mayor número de alumnos ahorita en el estado de Tabasco? La respuesta es muy sencilla, y ya el día de ayer lo veíamos con algunos ponentes, es porque simple y sencillamente ahorita en este momento en el estado de Tabasco las condiciones políticas, económicas y sociales están puestas solamente para que pueda desencadenarse un movimiento de esta naturaleza en el ámbito privado. Hay un déficit ahorita de más de 15,000 millones de pesos en el gobierno y muy difícilmente estamos viendo que el gobernador va a quererle dar un peso a las cuestiones culturales, ¿va? Entonces esto es algo que nos está angustiando ahorita allá en Tabasco, pero que afortunadamente hay un rector que está muy vinculado, que está muy interesado por estas cuestiones de la cultura y él nos ha dado esta oportunidad de que retomemos este proyecto desde el ámbito de esta universidad privada y que desde ahí pudiéramos hacer un esfuerzo especial para que también esta serie de acciones que hoy les voy a presentar pudiéramos llevarlas también fuera de las aulas de la biblioteca y de los muros de la Universidad Olmeca. Le estamos apostando a esto, el señor rector me ha dado toda su respaldo para que, y toda la libertad para que este programa lo encaminemos y una vez que lo avancemos en la Universidad Olmeca empecemos a mirar hacia el exterior, porque los tabasqueños hoy más que nunca necesitan leer. Comenzaré haciendo una breve introducción. Dice que la Universidad Olmeca, que es una asociación civil, es una institución de educación superior del estado de Tabasco que ha sido creada sin fines de lucro desde el año de 1991, con planes y programas enfocados a formar recursos humanos profesionales de alto nivel y excelencia. Es considerada la primera universidad no pública en la historia de la entidad. Actualmente oferta 16 licenciaturas en modalidad presencial, 5 licenciaturas en modalidad semiescolarizada, 8 maestrías, 2 doctorados y 10 diplomados. Sus planes y programas de estudio están certificados por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, que es el organismo que acredita y certifica la calidad en estas instituciones particulares. La universidad cuenta con un centro de información que brinda diversos servicios bibliotecarios y que posee a la fecha 15,000 volúmenes, una hemeroteca con más de 100 títulos de publicaciones periódicas que cubren toda la oferta educativa que hoy en día se da en esta universidad. Los antecedentes del programa. El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Olmeca 2010-2020
Considera entre sus ejes rectores la puesta en marcha de un programa encaminado a fomentar la lectura entre su comunidad universitaria, con la finalidad de coadyuvar en la construcción de una institución del conocimiento y vanguardia en los avances científicos de cara a las demandas sociales y culturales de la entidad. La elaboración del programa de lectura dio inicio a principios del 2013 y fue aprobado por las autoridades de la institución en el mes de septiembre de este mismo año. Este programa ha sido elaborado para fomentar el gusto por la lectura tanto en formato impreso como electrónico en la comunidad universitaria de la Universidad Olmeca, constituida por los estudiantes, docentes, investigadores y funcionarios. Se busca en el corto y en el mediano plazo iniciar una cruzada permanente de acercamiento a los textos, a la biblioteca y a la lectura que coadyuven la formación de lectores asiduos. Problemática lectora de los estudiantes universitarios tabasqueños. Las habilidades que se requieren para tener éxito en la sociedad del conocimiento han cambiado. La abundancia de información de fácil acceso que hoy existe, en parte gracias a Internet, requiere que los jóvenes estudiantes universitarios estén en condiciones de leer, manejar, interpretar y aplicar esta información en el entorno en el que se desenvuelven. En el contexto universitario se considera como un hecho, ayer decía uno de los ponentes, como una creencia, que debido a que los estudiantes han cursado 12 o más años de estudios antecedentes, han desarrollado prácticas de lectura consolidadas que los ubican dentro de las categorías de lectores fuertes, lectores asiduos o excelentes lectores. Estudios recientes, llevados a cabo en el estado de Tabasco, están demostrando lo contrario de estas creencias. Estas investigaciones han revelado que las prácticas de lectura de los universitarios tabasqueños están muy por debajo de los estándares nacionales e internacionales, e incluso resultan insuficientes para alcanzar los objetivos curriculares. A continuación se enumeran algunos datos que reflejan la situación actual de la lectura en el ámbito universitario en el estado de Tabasco. Voy a citar nada más algunos de los muchos que hemos encontrado en los estudios que hemos estado realizando en los últimos años. Tenemos, por ejemplo, que 31% de los estudiantes se autoperciben en la categoría de malos lectores e incluso en la de no lectores. 6 de cada 10 estudiantes reconocen que leen de 1 a 3 libros en promedio al año. Los índices manifestados por los lectores universitarios del estado de Tabasco, que en promedio están leyendo 3.4 títulos al año, se ubican muy por debajo de la media nacional, que de acuerdo a las encuestas nacionales de lectura publicados en el 2006 y en el 2012, es de 5.1 libros al año para este sector en particular. El 26% reconoce que las principales causas que los alejan de la lectura son la flojera, el desinterés, la falta de tiempo. 28% reconoce que es la falta de hábito. 20% considera que las nuevas tecnologías, el internet, la televisión y los videojuegos y el chat son preferidos antes que la lectura. Finalmente, un 12% considera que los padres, los maestros y las universidades no fomentan el gusto por la lectura. Al respecto, un 35% de los estudiantes universitarios en Tabasco ponen de manifiesto que nadie les leyó durante su infancia, por lo que carecen de un modelo o referente lector. En cuanto al número de veces que tienen que leer un texto para comprender su contenido, 45% respondió que lo leen 2 veces, el 28% lo hace hasta 3 veces, el 13% una sola vez y un 10% lo lee hasta 4 veces. Ante esta problemática, el programa de lectura de la Universidad Olmeca comprende 100 acciones de promoción y fomento a realizarse en 5 etapas. En esta gráfica les traigo las fases en las que vamos a estar trabajando. Vamos a ir desarrollando cada una de estas acciones de manera paulatina. Estamos trabajando, de hecho, ahorita con las primeras 20 acciones, que son las que ya estamos desarrollando.
y en el mediano plazo tenemos la confianza de que estemos trabajando las 100 acciones de manera simultánea, y a partir de ahí entonces empezaremos a trabajar el otro escenario de sacar este programa de lectura hacia la sociedad en su conjunto. La universidad cuenta con varios camiones y hay el compromiso del rector de que en estos camiones vamos a trasladar a los niños, a los jóvenes y a todas las personas adultas que estén interesadas por tener este acercamiento con la lectura y con los libros, haciendo uso de los camiones, y que llegarán a la universidad y que ahí los estaremos esperando para tener este acercamiento con ellos. La lista de 100 acciones no son acciones nuevas, les quiero comentar, no estoy descubriendo el hilo negro, estoy retomando muchas acciones que ya se han hecho en otros lugares, muchas acciones que se llevaron en su momento a cabo en las bibliotecas públicas, pero que consideramos importante que se deben de seguir trabajando, se deben de seguir fortaleciendo y se deben de seguir realizando para que logremos una compenetración más sólida, más constante y más permanente de los universitarios hacia el mundo de los libros, hacia el mundo de la lectura y hacia el mundo de los textos electrónicos. Les traigo aquí la lista rápida de las 100 acciones. Hay muchas que ya se están llevando a cabo, quizás nada más cambien los nombres, pero que consideramos que van a hacer posible que se potencie este acercamiento de los jóvenes universitarios hacia la lectura. Yo les quiero comentar ya a manera de conclusión que por la experiencia que tengo de estar trabajando ya estos programas de lectura en el estado de Tabasco por más de 20 años, lo que está esperando el joven universitario es solamente una alternativa. Está esperando que alguien lo encamine para que ya después ellos solitos retomen su camino, y una vez que tengan ya este acercamiento con el libro, con la lectura y con las bibliotecas, no habrá fuerza que los detenga, sino que esto ya es una situación que su mismo organismo se lo va a pedir, que estén leyendo de manera constante. Entonces, el reto ahorita para los universitarios en Tabasco es acercarlos a la lectura, acercarlos a este mundo que para ellos es muy nuevo, y una vez que tengan ya ese acercamiento, pues difícilmente lo van a perder. Lo vemos con los jóvenes, cada que les ofrecemos una nueva oportunidad de acercamiento a los libros y a la lectura, ellos responden con una fuerza, con un gran dinamismo y con una gran energía, que estoy seguro que una vez que los acerquemos plenamente, romperemos ese círculo de la falta de lectura en el ámbito de la universidad en el estado de Tabasco. Hay ahorita en este momento 50 universidades en Tabasco que aglutinan 60,000 estudiantes, y bueno, para la Universidad Olmeca es un gran reto, es un gran compromiso que el rector se ha puesto en sus espaldas y que con muchísimo gusto yo estoy dispuesto a acompañarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ariel Gutiérrez. Es interesante ver las acciones que se están haciendo en Tabasco, el inventario que se hizo, y también de estos 100 acciones que mencionó, yo espero que durante la sesión de preguntas nos podrá ampliar un poquito más el doctor Gutiérrez. Vamos a seguir con la ponencia Narrativas Intermediales, Nuevos Lectores, que nos va a presentar la maestra Ofelia Antuña Rivera. Cedo la palabra a la maestra. Voy a poner el video en un cierto momento. Cuando sea, ¿le aviso? Buenos días a todos. Antes que nada agradezco enormemente la invitación a la doctora Elsa Ramírez y al IBI, nuestro amado IBI, que organiza todos estos espacios de reflexión donde podemos compartir estas inquietudes alrededor de la lectura. Todos ubicamos este problema, sobre todo relacionado con la ausencia de esta y la necesidad de formar lectores en todos los niveles y desde diferentes ámbitos, pero sobre todo la necesidad de conversar acá es poder concretar proyectos, que fue algo que ayer comentó Felipe Garrido, ¿no? Tenemos el problema, pero sobre todo tenemos que concretar.
Es necesario, por ello, conocer a estos jóvenes que son los que nos preocupan o los que nos ocupan. Conocemos a los jóvenes, en realidad, que queremos formar. Los jóvenes de ahora no son como fuimos nosotros, ni siquiera como los jóvenes de hace 10 años. Sin duda, las tecnologías de información han tenido mucho que ver con esto. Roxana Mordukovics, en su estudio sobre los jóvenes y las pantallas, un estudio muy interesante donde precisamente establece estas conexiones entre la lectura y estos jóvenes que van de una pantalla a otra, nos dice que los jóvenes de hoy son la primera generación que ha conocido desde su infancia un universo mediático extremadamente diversificado: radio, canales de televisión abiertos y por cable, videojuegos, videocassettes, DVDs, iPods, MP3, celulares, internet, ahora Kindles, iPads y todo lo que venga, ¿no? Ha señalado también Karin Lito que las tecnologías de los medios no solo han cambiado nuestra relación con la escritura y con la lectura, sino nuestra percepción global del mundo, y tal vez han modificado incluso la percepción misma, como insinuarían los teóricos de los nuevos medios. Ya hace algunos años, por supuesto, McLuhan hablaba de los medios como extensiones del hombre, y esta anticipación a lo que hoy día estamos viendo como una realidad. A continuación me centraré en las transformaciones que al amparo de la tecnología se han generado en la difusión de las llamadas narrativas transmedia y su relación con las prácticas de lectura de los jóvenes universitarios. Compartiré los hallazgos derivados del acercamiento con algunos jóvenes pertenecientes a esta generación para finalizar con algunas propuestas. Las llamadas narrativas transmedia han sido definidas por Carlos Scolari, especialista en el estudio de los medios digitales, como un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en el proceso de expansión. En estas, cada medio hace un aporte a la construcción de un mundo narrativo. Cada producción debe ser autónoma en tanto unidad de significado. Por ejemplo, una historia puede introducida como una novela, expandirse como un corto o un largometraje, derivar incluso en un videojuego, cuestión central ahora que estamos pensando en los jóvenes y estas conexiones. Si bien todas parten de una misma raíz, no es preciso que se lea la novela para comprender los otros, y cada uno, con un lenguaje propio, aportará diversos elementos que enriquecerán la experiencia de lectura, pensando en una lectura en sentido amplio. Por supuesto, nuestro deseo es que, además de todas estas conexiones que se establecen, se haga la lectura de la novela. Jenkins, investigador en medios y culturas, quien acuñó el término de narrativas transmediales, ha señalado que cada medio hace lo mejor que sabe hacer. Las narrativas transmedia son una forma de narrativa expandida a través de diferentes sistemas de significación, icónicos, verbales, audiovisuales, interactivos, así como medios, cómics, cine, televisión, videojuegos, teatro, etcétera. Las estamos pensando actualmente, sobre todo en las plataformas digitales, pero creo que podríamos hablar también de experiencias narrativas transmediales, transmediáticas, en diferentes medios, no necesariamente a través de Internet, pero podemos generar este tipo de experiencias. La inclusión de diversos medios permite que el relato entonces se expanda, por ejemplo, con la incorporación de nuevos personajes o de situaciones que traspasan las fronteras del universo de ficción. Las narrativas transmedia se caracterizan por su expansión, su profundidad, su continuidad, su multiplicidad, su inmersión, su extractibilidad, la subjetividad y la intertextualidad, que es fundamental. Estas condiciones permiten que de pronto los jóvenes puedan extraer algunos elementos, por ejemplo, los personajes, y generar a partir de ellos historias, que es un factor fundamental. Los jóvenes hacen una lectura, pero también generan sus propias creaciones. Tal es el caso de lo que sucede, por ejemplo, con los fanfiction. Los jóvenes generan a partir de una historia ya creada un nuevo final, un personaje que deriva quizá en otras actitudes, pero algo muy importante, entre las características está la continuidad, tal como sucede en un relato cinematográfico. La continuidad permite que sepamos que ese relato
sigue y que no hay un brinco. Estos muchachos que están leyendo, sobre todo en estos medios, son ávidos lectores que detectan precisamente esos brincos o esa inconstancia que puede haber en un discurso. Por ello, ellos son los principales vigilantes de expandir el relato, pero conservando cierta coherencia. Obviamente, para poder generar, deben hacer una lectura a profundidad. En el mismo campo semántico de las nuevas narrativas transmedia se encuentran diversos conceptos como crossmedia, plataformas múltiples, medios híbridos, mercancía hipertextual, mundos transmediales e interacciones transmediales. Los mundos transmediales constituyen verdaderamente complejos sistemas abstractos de contenido, a partir de los cuales un repertorio de historias de ficción y personajes puede ser actualizado o derivado hacia una variedad de formas mediáticas, cuya creación implica generar una imagen mental compartida de ese universo narrativo. Mientras las viejas audiencias televisivas o cinematográficas, al igual que los lectores tradicionales de cómic, novela y otros textos, se conformaban con consumir su producto favorito y su rol más activo quizá era como integrante de un club de fans, actualmente algunos consumidores se convierten en prosumidores, apropiándose de personajes y de sus mundos, expandiendo la narración hacia límites insospechables. Podemos afirmar entonces que las características de estos textos, en el sentido amplio de la palabra, generan como señal Scolari un engranaje de productos culturales en torno a una historia que parece no tener límites. Sin duda, esto abre un círculo de producción donde jóvenes generan contenidos también para otros jóvenes. Migrantes y nativos digitales convergen en esta cultura producida por una generación que creció mirando cómics y películas que ofrecían narrativas múltiples, por ejemplo, como ocurre con Star Wars, que hay todo un aparato mercadológico, pero también con una narrativa que se expande y se expande. Volviendo al tema de la promoción de la lectura, que nos ocupa en este seminario, el interés en las narrativas transmedia radica en que todas sus manifestaciones funcionan como puentes para acceder a un universo narrativo. Incluso los textos comprimidos, desde un avance hasta una recapitulación, pasando por las adaptaciones, pueden operar como puertas de entrada a diferentes universos narrativos. Las narrativas transmedia propician, por lo tanto, nuevas experiencias de lectura y de escritura, no lineales, no secuenciales e hipertextuales. El lector, espectador o internauta, como lo ha denominado García Canclini, desempeña un rol más activo dentro de la experiencia transmedial. Las redes virtuales cambian los modos de ver y leer, señala Canclini. También las formas de reunirse, de hablar, de escribir, de amar y saberse amados a distancia, o acaso imaginarlo. Se lee de otras maneras, por ejemplo, escribiendo y modificando. Los jóvenes en contacto permanente con las pantallas de televisión, teléfonos celulares y ordenadores están acostumbrados a relacionar, a asociar y a comparar. Son procesos muy interesantes que de pronto podemos utilizar, por supuesto, para la promoción de la lectura. Tengo algunas entrevistas que he realizado a algunos jóvenes y me gustaría compartir con ustedes para que escuchen en voz de ellos qué es lo que opinan sobre estas narrativas. Hola, soy Gabriel Dircio Ordaz, tengo 22 años y estudio la carrera de Comunicación y Medios Digitales. Actualmente vivimos en una sociedad, en una era en donde hay muchos sentidos y aparte hay lo que se llama intertextualidad, es decir, los medios y los contenidos conviven entre sí, se mezclan, no se destruyen, no se opacan o se comen entre sí, sino que cada uno toma lo que le sirve y lo adopta al ambiente en el que se desarrolla. He publicado un par de historias en el sitio fanfiction.net y también trabajo aquí en el taller de creación literaria de la profesora Ana Carla Sandoval y hemos publicado ya un libro de letras para el insomnio, que ya también se encuentra aquí en biblioteca y estamos próximos a sacar otro libro. Y también tengo yo una novela escrita, se titula Revelaciones de Cristal, que aún no ha sido publicada, pero ya está escrita. ¿Cuál es la necesidad que tengo para leer? ¿En dónde voy a buscarlo? ¿Y cuál va a ser el medio? Si yo tengo el tiempo para realizar la lectura, lo más probable es que me dirija a un libro y no a un medio digital. No porque no crea que el medio digital sea bueno. El medio digital es bueno, es conveniente,
me agrada mucho, me permite leer más rápido, leo muchísimo más rápido en un medio digital que en un libro, pero todos los distractores que conlleva leer en un medio digital hace que te enajenes de la lectura. Si estás leyendo noticias, está bien, ok, vamos a cambiar, vamos a ver qué pasó hace media hora, qué pasó hace 2 horas, qué pasó antier, tengo que ver todo porque tengo que entrar en el contexto, y en verdad necesito moverme a la velocidad que nos permiten los medios digitales. Pero si yo voy a hacer una lectura más profunda, no sé, un tema de filosofía o simplemente una historia, y tengo que estar presencialmente en la historia, porque para eso se escriben, porque son otros universos que tienes que visitar, y si te enajenas porque estás leyendo el libro y estás leyendo los mensajes de Facebook y estás en Twitter y estás cambiando por esa habilidad que te da, y es como un superpoder el moverte entre los mundos, entre los pensamientos, en los sucesos, te pierdes tanto en el poder que tienes de saltar de un lugar a otro que te dejas llevar y ya no visitas ese espacio, ese universo que está hecho para que te sumerjas en él. Es como si leemos Alicia y no saltamos a través del agujero, nunca vamos a conocer el país de las maravillas, solo vamos a vislumbrar ese agujero y ok, está oscuro, no me tiro. Te tienes que tirar, tienes que aventarte, tienes que poder meterte en la lectura, y eso es algo que no es que los medios digitales no nos den, es que la facilidad que tenemos de brincar hace que perdamos enfoque. Por eso Lo dejo acá porque ya estoy viendo que se me va el tiempo. Como ven, estos jóvenes están rompiendo con esto que nosotros de pronto traemos y que se ha conversado desde ayer. Los jóvenes no están leyendo solamente digital o solo impreso y no están compitiendo con unos y otros medios. El que es lector en impresos es lector en electrónico, y en realidad están viajando de un universo a otro. Aquí tenemos jóvenes que además están generando productos transmedia, jóvenes interesados en videojuegos, en fanfiction, pero también jóvenes que valoran la lectura y el libro como objeto. Ya no continúe, pero hay otros jóvenes aquí que también están diciendo que a ellos les gusta la textura del papel o leer el libro. Entonces, no podemos hacer esa ruptura. La cuestión aquí sería tender puentes y comprender lo que sucede con estos jóvenes, hablar con ellos y generar propuestas. Aquí, rápidamente, algunas propuestas generales. Considerar a los diferentes grupos de jóvenes y sus variados intereses, diferentes preferencias en cuanto a formatos, temas y ambientes, y olvidarnos de esta ruptura que solamente nosotros estamos generando. Los jóvenes van y vienen de un universo al otro. Multiplicar la generación de experiencias presenciales y virtuales de acercamiento a la lectura. Aquí hemos visto una gran gama de posibilidades de todos los colegas que están generando diferentes experiencias, pero creo que ahí tenemos diferentes tipos de jóvenes y sería interesante poder lanzar anzuelos para que los jóvenes que están con videojuegos puedan tener esas alternativas, y que de pronto también las bibliotecas, que a veces en desarrollo de colecciones están muy cerradas, a no tener texto infantil, no tener texto juvenil, ni mucho menos cómic ni videojuego, se abran a estas alternativas que hacen que los jóvenes se estimulen. Tener una actitud, por supuesto, incluyente a la diversidad de narrativas, incorporar en las colecciones contenidos y formatos atractivos, proponer respetuosamente trayectorias de lectura que lleven de los contenidos conocidos a los nuevos, promover un aprovechamiento de medios digitales y redes sociales para la difusión de contenidos y la generación de nuevas experiencias de lectura. Ya La Rosa ha dicho esto que es maravilloso: la lectura como experiencia debe atravesarnos, debe transformar lo que somos desde lo más profundo. La construcción de un individuo se hace a través de la lectura, y desde ahí esta preocupación que tenemos por promover la lectura. Finalizo con una pregunta que ya ha planteado en su momento García Canclini. Escuelas y universidades renovadas con profesores entrenados y bibliotecarios, por supuesto, en los nuevos lenguajes y destrezas ayudarían a discernir el valor de la información y los espectáculos, y a pasar de la conectividad indiferenciada al pensamiento crítico. Dejo solamente esa pregunta para la reflexión. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Ofelia Antuña Rivera
por su magnífica presentación y por la reflexión que creo que sería interesante escuchar otras opiniones durante nuestra sesión de preguntas. Bueno, vamos a continuar con el maestro Saúl Souto Fuentes, que nos va a presentar la promoción de la lectura en la Universidad de Monterrey. Cedemos la palabra. Bien, agradezco a la doctora Ramírez, por supuesto, por la invitación al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y al staff por traerme a ustedes, por estar aquí con nosotros. Y empezamos. Voy a tratar de ir rápido, porque la primera parte muestra lo que estamos haciendo en las bibliotecas de la Universidad de Monterrey, particularmente en la Biblioteca Central, por parte de la Dirección de Biblioteca, y lo que se va a ver es que pues, hemos hecho cosas, ¿no? Eso, al final de cuentas, es lo que queremos mostrar. Por ahí vienen algunos objetivos, pero en los específicos hablamos de fomentar hábitos de lectura placentera, brindar espacios que propicien la reflexión y el intercambio de experiencias culturales, y cultivar lazos afectivos de los usuarios con la biblioteca, y esto es muy importante para nosotros. Algunas de las actividades, eventos que realizamos ahí nosotros son los siguientes: el café literario y algo más. Eso de algo más porque también tratamos de hablar un poco de cine, de pintura, etcétera, de música. Y pues es un evento donde alguien se sienta y platica con el público acerca de la lectura. Muy seguidos son escritores, muy seguidos son lectores, amantes de algún género, de algún autor, de alguna época, etcétera, y ellos van y platican de lo que quieren, de lo que sienten. Y por ahí vienen los datos de la cantidad de cafés literarios que hemos hecho, desde el 2008 hasta la fecha. De hecho, si no me equivoco, la semana pasada o la antepasada hicimos el último del semestre. También en alguna ocasión hicimos un cineclub de Borges. Compramos, carísimas por cierto, unas películas que yo vi allá a fines de los 90, principios del 2000, los cuentos de Borges, que los vi en Cinemax. Y eran varios cuentos: La muerte de Emma Suns, Emma Suns, perdón, La muerte y la brújula, y el Evangelio según San Mateo. ¿Quién es amante de Borges? Por aquí que me corrige el nombrecito, pero bueno, eran 5 cuentos que compramos con algún proveedor gringo, porque Radio Televisión Española nos los vendía como a 3,000 euros, una cosa así, y los compramos en Estados Unidos a una cantidad bastante voluminosa también, de 20 y tantos mil pesos. Hicimos un cineclub, llevamos una escritora y proyectamos las películas, ella platicaba, rifamos a todos los que hubieran ido todas las sesiones, las 5 sesiones, las obras completas de Borges, en la edición esa tan bonita que hay empastada en pasta dura, y el Borges de Bioy Casares. Obra también muy, muy interesante, maravillosa. También organizamos círculos de lectura, llevamos 21 reuniones, han asistido 150 y tantos gentes. Ahí hay unas imágenes del círculo de lectura. Como pueden ver, no son eventos masivos, evidentemente no lo son, y tal vez no lo sean, pero tal vez no deban serlo, sí, pero es lo que hay, ¿sí? Y nosotros no nos hemos quedado sin hacer nada. Este es más voluminoso, el concurso de fotografía. Hemos tenido 5 concursos de fotografía y han participado 790 concursantes, que cuando luego pensamos en que los concursantes son muchachos, muchos de ellos que todavía dependen de los padres,
y pensamos en la cantidad de gente que está involucrada, son los que tomaron la fotografía, son los modelos, son los papás que fueron, llevaron, trajeron, dieron dinero para imprimir las fotografías, porque tienen que ser impresas, etcétera, ¿no? Y estos son los ganadores de ese concurso de fotografía. Regalamos una cámara digital de esas que cuestan como 10,000 pesos, Canon, no sé, algunas de esas. Rifamos 3 cámaras, una de ese tamaño, otra más pequeña y otra más pequeña, ¿no? Esto es 2009, 2010, es la que no me gusta a mí, pero no importa, pues yo no era el que decidía, era un jurado de profesores, entonces ellos decidieron que la mujer descabezada era la ganadora del primer lugar. Otra fotografía del 2011, el 2012, el 2013. Y hacemos una exposición donde ponemos todas las fotografías que llevaron, pueden ser cientos de ellas. El café literario, les decía. Otro concurso que tenemos desde el año pasado, cuentos que nacieron en las prepas de la UDEM, y los alumnos escriben cuentos, los someten a un jurado de profesores y damos un Kindle y no sé qué más. Y les imprimimos en un tiraje muy pequeñito lo que ellos escribieron, lo del ganador y de los finalistas. Aquí están los 2 años, las fotos de los 2 años anteriores. También la Gloria del Norte, don Eulalio González Piporro. Hicimos cuando cumplió 5 años, acaba de cumplir 10 años que él falleció. Hicimos también un evento, llevamos música, hicimos exposición, en fin, exhibimos libros, lo que se podía hacer en torno a esta figura de la cultura popular mexicana en general y del noreste en particular, más fotografías del evento. Hay un evento que se inserta transversalmente en la universidad que se llama la Feria Internacional, en donde es parte este evento de estrategias generales de la universidad de internacionalización. Y ha habido 3, España, Canadá y Japón. Y desde el principio nos invitaron a la biblioteca a participar en el comité de la Feria Internacional y hemos participado de diferentes maneras. Por ejemplo, en la feria de hace 3 años, lectura en voz alta del Quijote en nuestra lengua. En la Feria de Canadá hicimos varias cosas, y entre ellas un Jeopardy literario, y en la Feria de Japón un concurso de haikus. También participamos en el movimiento de Book Crossing, de libros libres, y tenemos un estante y tenemos la intención de seguirlo haciendo. Esta es la lista de los eventos culturales. Bien, ¿en qué contexto actuamos nosotros? Eso es lo que hacemos. Sobre todo puse lo que hacemos porque lo que voy a decir después va a dar la idea de que yo no quiero que hagamos. No, lo hacemos, lo seguiremos haciendo y queremos ser más efectivos. ¿En qué contexto estamos? La Universidad de Monterrey es una universidad privada de inspiración católica. La fundaron Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas del Verbo Encarnado, lasallistas, maristas, y tiene vida propia. Y tiene un documento básico que se llama Principios, Fines y Objetivos. En la parte de principios se establece que el hombre es origen, centro y fin de la cultura, entendida esta como un proceso de humanización. Yo creo que el original decía hominización, pero bueno, así dice ahora. La universidad está abierta al hombre y la cultura, sería el segundo principio en este sentido, y el hombre solo se realiza al servicio del hombre. En los fines, lo anterior fueron los principios, siguen los fines, luego seguirán los objetivos. Entre los fines, conservación de la cultura, porque es el patrimonio que los humanos hemos formado a lo largo de nuestra historia. Los objetivos para la conservación de la cultura, ahí tenemos algunos. Buscará la formación del universitario con un sentido humano como forma primaria de continuar y acrecentar la cultura. Fomentará la existencia de centros que hagan posible la conservación del patrimonio cultural y humano. Extenderá los beneficios a la sociedad. A nivel institucional, o sea, esta es la declaración general. En la práctica, la parte cultural y de lectura no está en el perfil de egreso de nuestros alumnos. No está. Y como no está de ahí para allá.
no está en la visión de la universidad al 2020 y no está en la planeación estratégica de la universidad al 2020 y no está. Lo que no quiere decir que no hagamos cosas, las hacemos, nosotros en biblioteca las hacemos, en otras partes de la universidad también se hacen, pero no está donde debiera de estar. Porque desde los principios, fines y objetivos se ve que debiera de estar, pero ya en la concreción, en la realidad, no aparece. Algunas reflexiones. Conclusiones hasta el momento. La biblioteca está haciendo su parte del trabajo. La universidad no tiene un programa explícito de formación de lectores o promoción de la lectura. Nosotros somos determinados por nuestra realidad, la personal, la colectiva o la institucional, pero a la vez influimos en ella. O sea, no es mecánica la cosa. Nosotros también cambiamos la universidad. Y nosotros, en la dirección de bibliotecas, hemos decidido intervenir en esa realidad. Lo decidimos desde hace tiempo y seguimos haciéndolo. Ahora, algunas reflexiones desde mi punto de vista, no el de ustedes, el mío. Así estoy yo de un lado y a lo mejor están ustedes del otro. Yo veo lo que puedo ver, solo lo que puedo ver, y ustedes ven lo que pueden ver, de acuerdo a nuestra postura, a nuestras posibilidades biológicas, a nuestra concepción del mundo, a nuestra emocionalidad, a lo que ustedes quieran. La pregunta, ¿hemos cambiado la realidad? Estos son los números de préstamo a domicilio de libros de literatura y el alumnado para sacar al final en la tercera columna libros usados por alumno. En el 2008 2 libros y en el 2012 4.8 libros sacados a domicilio. La pregunta básica, ¿quién provocó ese cambio? ¿Fuimos nosotros? ¿Fuimos otros? ¿Fueron otros? No lo sé. Pero hay un número ahí, 4.8. Si alguno de ustedes puede obtener en sus universidades el número de préstamos de los libros de literatura entre el alumnado y me lo comparten, ahí está mi dirección de correo electrónico. Bueno, ahí no, aquí. Es ssouto@udem.edu.mx. Repito, ssouto@udem.edu.mx y me gustaría mucho conocer sus resultados en esto. Bien, reflexiones. Mis reflexiones, acuérdense. No tenemos un futuro claro al que quisiéramos llegar, solo futuros difusos. Que se lea más, que se aprecie la lectura. 2. No sabemos si el incremento en libros leídos por alumnos es cosa nuestra o de otros. 3. En el perfil de egreso genérico de la UDEM no se contempla un egresado culto lector. Y aquí ya estoy empezando a brincar de lo lector a lo culto. A lo oculto no. Culto, de cultura. 4. No tenemos claro si debemos buscar esto en biblioteca o es algo que debe estar en el perfil de egreso. Al rato me va a volver otra vez a tocar estar aquí y voy a preguntar, espero que no se me olvide porque mi memoria es famosa, ¿de quién es el negocio de la lectura? ¿A quién le toca? ¿A la biblioteca? Yeah. Dice ahí, si está en el perfil de egreso, debemos establecer un egresado lector o un egresado culto o un egresado con perfil humanista. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Que lean porque lean, que les guste leer, como al que le gusta el soccer y como al que se enajena con, allá en mi tierra, háganme ustedes el favor, la tierra del cabrito, la cerveza, los tigres y los rayados. Es una cosa impresionante, impresionante. Queremos lograr algo así. Yo luego me pregunto perdón. Function F5. Ahí voy. Hasta el final. No sabemos cómo se debe evaluar el éxito de los esfuerzos. No lo sabemos nosotros. Nosotros lo declaramos así expresamente, con sinceridad, con honestidad, porque es la única manera, pues, de luego pasar a resolverlo. Mientras no se declara la carencia, no es imposible llenar el hueco. No sabemos cómo se debe de evaluar. Esos números reflejan realmente
Esos 4.8 libros leídos por alumno en mi universidad reflejan lo que se lee, porque no están incluyéndose ahí los libros digitales. El mundo está cambiando, y está cambiando de una manera salvaje, como una avalancha, pues, que nos lleva a veces entre todas las piedras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se deben de evaluar los resultados? Yo les hablo, sobre todo, soy bibliotecario, soy bibliotecólogo, soy lector. Hace poco platicaba con alguien y le decía que desafortunadamente mis índices de lectura han caído. Ahora que en los últimos 3 años que he estado dedicado al doctorado, no he leído más que 50 libros en promedio al año. Soy lector también, quiero cambiar el mundo, sigo queriendo todavía cambiar el mundo a estas alturas. ¿Qué debemos de hacer? Yo lo veo el mundo principalmente y desde esta perspectiva como un administrador de bibliotecas, como un director de bibliotecas. He trabajado en eso 20 años. O sea, para mí lo importante es cómo lograr ser efectivos al menor costo posible, en el menor tiempo posible también. Eso es lo más importante. Debemos de concentrarnos en la lectura, la cultura, las humanidades. Debemos de trabajar en lo nuestro, pero también tratar de convencer a la universidad de que aborde lo que le toca a la universidad abordar, etcétera. Y ahí acabo. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias, maestro Saúl Souto. Y nos deja con otra reflexión, yo creo que para seguir platicando durante otro seminario, cuál es el fin de leer, para ser más culto, para ser un humanista o para ser un lector. Deseo abrir la parte de preguntas, nuestra sesión de preguntas, y le pido a cada uno de ustedes, amable público, que les haga una pregunta a cada uno de nuestros panelistas, porque el día de hoy hemos estado de lujo, y realmente si pueden dirigir una pregunta al doctor Agustín Vivas, otra al doctor Ariel, a la maestra Ofelia y al maestro Saúl, por favor. Sí. Para el doctor Agustín Vivas, en su ponencia me interesaron 2 cosas fundamentales. Primero, los resultados del acervo de la biblioteca monástica no concuerdan con los contenidos de las cátedras, ¿no?, que se daban en ese momento. Y creo que muchas de nuestras bibliotecas actualmente también sufrimos de estar buscando la bibliografía actualizada que deben darnos los maestros, pues para que coincidamos con esa necesidad bibliográfica. Ese es un momento. Pero ¿tienen estudios sobre los libros que tenían las bibliotecas de las universidades clásicas? O sea, ¿hay algo que podamos visualizar? Sí, hay estudios. De hecho, la biblioteca que yo he comentado no es una biblioteca colegial. Las universidades clásicas, las universidades importantes, las que otorgaban más grados, las que tenían más alumnos en los siglos XVI, XVII y XVIII, se rodeaban de instituciones que llamamos instituciones vinculadas. Muchas de ellas vienen de los conventos. Existían cátedras y grados que otorgaban los propios conventos. Por eso, la biblioteca del convento de San Esteban es también una biblioteca colegial, es una biblioteca vinculada a la universidad. Hay muchísimas vinculaciones entre el convento de San Esteban y el colegio de San Esteban y la Universidad de Salamanca. De hecho, los dominicos, por ejemplo, de Salamanca llegaron a Salamanca en 1222 por ser una ciudad universitaria, es decir, porque acababa de fundarse la universidad y por tanto necesitaba un lugar donde sus frailes estudiaran. De las actas, por ejemplo, de los capítulos provinciales del siglo XIII,
de las cuales es cierto que solo se conservan algunos fragmentos, una de las materias más importantes que tenían ya los frailes era la de los análisis de texto y lectura de clásicos, eclesiásticos y civiles, lo cual demuestra que la lectura era muy importante para los colegiales y los conventuales. Todo esto estará expuesto posiblemente en la comunicación cuando se publique. Una tercera muestra que testimonia la afición de los frailes por los estudios y los libros son los diferentes privilegios que en materia libraria fueron concedidos a estas instituciones vinculadas a las universidades, venidas del ámbito eclesiástico. Por ejemplo, en este caso, este convento, este colegio, tuvo privilegios de Alfonso X el Sabio, por ejemplo, en 1270, por ejemplo, que no pague importes ni de sus libros ni de los pergaminos para sus libros. Es decir, tenían privilegios para pagar menos impuestos. Y después toda la actividad docente en el convento de San Esteban tenía una enorme consideración. La obtención de grados se convierte en uno de los más importantes acicates en la trayectoria docente y estudiantil de los frailes. Es decir, que había una vinculación directa. Tanto es así que había cátedras que se llamaban venidas del ámbito eclesiástico. Y luego en el siglo XVIII estas bibliotecas pasaron a formar parte de las bibliotecas universitarias. Esta biblioteca forma parte de la biblioteca universitaria con la desamortización en el XIX. A partir del XIX, todos estos libros se encuentran en la biblioteca universitaria. Las bibliotecas universitarias como tal no eran tan ricas. Hay mucha fachada en las bibliotecas clásicas. La fachada plateresca, ¿verdad? La Universidad de Salamanca tiene una fachada plateresca, pero detrás de la fachada plateresca está el edificio gótico. No es verdad que tuvieran tantos libros. Incluso durante algunos años ese edificio de donde hoy está la librería antigua estuvo caído y nadie se preocupó de levantarlo. Sí que es cierto que la mayoría de los libros luego llegaron en el siglo XVIII, fundamentalmente con la expulsión de los jesuitas, que tenían una imponente biblioteca, y la del XIX con las claustraciones. Y a partir de ahí sí que se fomenta. Y tenemos algunos instrumentos y algunos análisis hechos. Sí que es cierto que hay algunos análisis hechos de las bibliotecas universitarias. Bueno, yo creo que nos da así como que nos está haciendo una invitación para visitar a la universidad y realmente para contemplar no solamente la colección, sino también la arquitectura y la riqueza que tiene toda la universidad. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Sí, buenas tardes. Para Saúl, sé lo que es una institución privada y la pregunta es precisamente en cuestión económica. Todos estos programas que estás haciendo, fotografía, lectura, círculos, cuestan, supongo que hay un costo. No, por parte de las autoridades universitarias, ¿no hay algún impedimento porque a veces ven como un gasto y no como una inversión este tipo de eventos? Y la segunda pregunta, ese 4.8 que mencionaste, no entendí si era por año, por mes, por semestre. Por año, ok. Gracias. Sí. No cuestan mucho. No cuestan mucho. Una parte la absorbimos con los gastos de operación de la biblioteca, sobre todo lo que se refiere a impresión de folletitos, volantes, anuncios, etcétera. Otra parte con las multas de la biblioteca, que muy generosamente, en alguna ocasión las autoridades no cedieron. No es por darles envidia a los bibliotecarios que están aquí. No, recibimos 700,000 pesos al año de multas. Y no es por darles envidia. Bueno, un poquillo. Sí, un poquito sí. Y aprovechamos ese fondo, el fondo de multas de biblioteca, para provocar mejoras en la biblioteca. Es un fondo, digamos, que vuelve, y una parte sale de ahí. Pero no es particularmente caro, Rubén. A lo mejor lo más caro es estar comprando el café cada que hay café, porque es café de Starbucks, no es cualquier café. Es que el director de la biblioteca es medio payaso para eso del café. Tiene que ser molido en ese momento. Sí. Se muele en ese momento, se
Se pone en la cafetera y se sirve unos minutos después. Muchísimas gracias, maestro Saúl. Una pregunta para el doctor Ariel y otra para la maestra Ofelia. Gracias, ya me restringen el micrófono, ni modo. Esto es para cualquiera de los ponentes. ¿Por qué en vez de fomentar no se motiva? ¿Por qué es fomento a la lectura en vez de motivar a la lectura? Breve, por favor. Para mí, y no para usted, son sinónimos. Maestra. Sí, coincido en que serían sinónimos, no son excluyentes, y más bien creo que más allá del definir, que hay una definición, bueno, una clasificación que recomiendo altamente, no anda por ahí al doctor Didier Álvarez. Esta clasificación es animación, es promoción, es fomento, es formación. Creo que sí, o sea, de fomento, que es como un poquito, así ahí vamos, animación un poco más, pero estamos pensando en formar lectores, o sea, también ahí iría en la línea de lo que invitó a cuestionarnos Saúl, ¿no? Queremos formar lectores, ¿no? Ya, humanistas, cultos, o sea, yo creo que hay que definir, pero sí, evidentemente, yo creo que sí serían sinónimos, pero sí sería importante ya a la hora de aterrizar en proyectos, pensar qué actividades están orientadas a qué finalidad. Bueno, antes de responder, yo sí quisiera señalar que, bueno, con Saúl, ¿va?, su fondo, a veces yo siento que el rector en este momento me da chequera libre, pero a veces también me detengo porque no lo quiero asustar, entonces he ido sacándole los recursos pues paulatinamente para que él vaya viendo recursos con resultados. Pero bueno, yo creo que estamos en un buen momento ahorita en la universidad para poder hacer esa transformación. Igual yo coincido con la mesa, dentro, cuando hablamos de fomento, de promoción, hablamos de acercamiento, hablamos de gusto, ¿va? Son palabras sinónimas que en estas acciones que nosotros estamos desarrollando va implícito esa cuestión de despertar ese interés, de acercar a los jóvenes hacia todo esto que estamos trabajando, y yo creo que esa es la palabra clave. Yo creo que el joven es muy receptivo, el joven por lo que he visto, solamente es que requiere un pequeño empujoncito para que se integre. Le comento rápidamente, yo tuve oportunidad, ahora que eché a andar uno de las actividades, que es el maratón del libro. Bueno, ya hay un maestro que ya no me lo quito. Todos los días está y me dice que qué más sigue. Y entonces llega con sus 70 alumnos y dice, ¿en qué más participamos? Entonces yo creo que es nada más cuestión de ofrecerles esa posibilidad y ya ellos solitos tomarán su camino, y yo estoy segurísimo que en los próximos meses tendremos ese acercamiento de los alumnos, de los maestros y de los funcionarios, de querer participar en todo este esfuerzo que estamos haciendo desde el ámbito de la biblioteca. Entonces, hay esa fuerza y ese entusiasmo y esa capacidad de respuesta de los jóvenes. Tengo cajas llenas de libros con todas las novelas, estas últimas de vampiros, porque es ahorita lo que los jóvenes están leyendo en parte y que gentilmente han donado como parte de este maratón que hicimos, y bueno, yo creo que ahí está la parte de la respuesta, ¿no? No, yo comparto la opinión de la mesa. Yo creo que cuando hablamos de motivación y hablamos de fomento, hablamos de formación, hablamos de emprendimiento, yo creo que todo ello va de forma conjunta. Bueno, debido a el horario que tenemos y ya hemos transgredido a la otra mesa con 10 minutos, entonces
deseo que ustedes brinden un caluroso aplauso a nuestros ponentes.